Antes de que intentes comprender lo que está ocurriendo en tu vida, antes incluso de buscar una explicación racional para este cansancio sutil que te acompaña desde hace semanas o meses, permite que algo más simple suceda ahora mismo. Observa cómo una tensión antigua empieza a aflojarse en el centro del pecho, casi como si el cuerpo reconociera que no necesita defenderse de lo que viene a continuación. No es entusiasmo eufórico, no es un alivio exagerado, es una sensación más silenciosa, como cuando los hombros descienden unos milímetros sin que tú lo decidas conscientemente. O cuando la respiración encuentra por sí sola un espacio más profundo que no estaba disponible hace unos segundos, y ese pequeño ajuste ya es una señal inequívoca de que algo se está reorganizando en tu campo. Lo que estás atravesando aquí no es mera información intelectual, es una recalibración interna, y siempre comienza en el cuerpo antes de llegar a la mente. A lo largo de este recorrido, puedes notar que la mandíbula se relaja, que el estómago deja de contraerse en esa anticipación ansiosa, que la urgencia interna pierde fuerza sin que tengas que hacer ningún esfuerzo. Más adelante todo esto va a encajar con una claridad que no será mental sino física, como si algo que estuvo fuera de lugar durante mucho tiempo finalmente encontrara su posición natural, como un hueso que vuelve a su sitio. Si últimamente todo te incomoda, si las conversaciones vacías te drenan, si los ambientes ruidosos te saturan, si las expectativas ajenas e incluso tus propios deseos antiguos generan una fricción difícil de explicar. Aquí no será tratado como un problema psicológico ni como una falla en tu carácter. No hay nada defectuoso en ti. Hay un movimiento que comenzó antes de que llegaras a este audio, y quedarte hasta el final no es simple curiosidad, es un acto de reconocimiento de tu propia alma. Más adelante, sentirás en tus propias células por qué este malestar no es señal de pérdida, sino de concentración de una riqueza inmensa que todavía no ha tomado forma estable en la materia. Mientras escuchas mi voz, algo importante sucede. El tiempo interno desacelera. La mente puede intentar adelantarse, buscar entender rápido, querer saltar a la conclusión, pero el cuerpo, en su sabiduría infinita, sabe que aquí no hay prisa, y es precisamente esa ausencia de prisa la que permite que una verdad más profunda se acerque sin resistencia. Por eso, cuando lleguemos al final de este viaje sonoro, no saldrás simplemente motivado, saldrás más alineado, con menos ruido interno y menos culpa por no haber visto aún todo materializarse frente a tus ojos. Hay un detalle que casi nadie percibe cuando atraviesa esta fase de desierto, y dentro de poco será revelado con suavidad. Pero por ahora basta con sentir que este incómodo no es aleatorio. Tiene ritmo, tiene inteligencia biológica, tiene un propósito sagrado. Si notas ahora una leve expansión en el pecho o una sensación de espacio detrás de los ojos, no es sugestión. Es el cuerpo reconociendo que no está siendo juzgado aquí, que puede bajar la guardia. Antes de avanzar hacia las capas más profundas, hay un gesto simple que sella este contrato interno. Si sientes que ha llegado el momento de sostener esta frecuencia con más constancia en tu vida, suscríbete al canal ahora mismo. No lo hagas como un acto automático de redes sociales. Hazlo como una señal clara, un decreto silencioso para el universo y para ti mismo. Estás diciendo: estoy listo para recibir este tipo de verdad de forma continua. Estoy listo para dejar de distraerme. Este gesto, aunque parezca pequeño, crea coherencia en tu campo. Y seguimos sin prisa, navegando estas aguas, porque es exactamente aquí donde muchos se detienen creyendo que ya entendieron todo, cuando en realidad aún no han llegado al punto donde la riqueza empieza a cambiar de naturaleza. Observa tu cuerpo ahora. Nota dónde hay menos tensión que al inicio. Esto es solo el comienzo. Más adelante reconocerás por qué este incómodo siempre fue un signo de expansión, nunca de error. Hay un momento específico en todo proceso de expansión real en el que la energía se mueve antes de que la mente tenga permiso para entender lo que pasa. No llega como una idea clara, llega como una irritación difusa, como una sensibilidad en la piel que no existía antes.
Cosas pequeñas comienzan a pesar más de lo normal. Un tono de voz agresivo, una repetición innecesaria, una expectativa ajena sobre tu tiempo. Incluso rutinas que antes parecían seguras y confortables, ahora generan una presión interna difícil de explicar, una especie de alergia vibracional. Y mientras la mente busca una causa lógica, analizando tus relaciones o tu trabajo, el cuerpo ya sabe que algo dejó de encajar estructuralmente. Este es el punto en el que muchos se confunden y entran en pánico, porque el incómodo no viene acompañado de un desastre visible. Nada se rompe por fuera dramáticamente. No hay una crisis evidente que justifique lo que se siente tan intensamente. Y justamente por eso aparece la duda silenciosa, la voz que susurra: ¿por qué estoy así si en teoría todo está bien? ¿Me estoy volviendo loco? Lo que casi nadie te dice es que cuando la riqueza muda de estado, cuando pasas de la supervivencia a la creación, ella primero altera la sensibilidad de tu sistema nervioso. Antes de manifestarse como abundancia externa, cuentas bancarias llenas o relaciones perfectas, se manifiesta como intolerancia biológica a lo que es pequeño de más para lo que está formándose. Mientras escuchas esto, tal vez percibas una leve presión en el plexo solar, justo debajo de las costillas, como si algo estuviera siendo empujado para fuera del lugar antiguo. No es ansiedad común, es una energía potente que ya no acepta más adaptarse a contextos desaliñados, que se niega a encogerse para caber en moldes viejos. La mente intenta etiquetar esto como irritación, como impaciencia, a veces hasta como ingratidad o depresión, mas el cuerpo sabe la verdad. No se trata de rechazar el mundo ni de volverse antisocial. Se trata de no caber más en frecuencias que ya fueron ultrapasadas por tu propia evolución. Es aquí que surge la sensación de sentir demasiado. Los sonidos de la ciudad parecen más altos. Los ambientes cargados se sienten más densos. Las conversaciones superficiales se vuelven agotadoras en minutos. El sistema nervioso comienza a filtrar la realidad con más rigor, no porque te hayas vuelto frágil o débil, sino porque te has vuelto más refinado, más sutil. Y ese refinamiento inicial casi siempre duele o incomoda, porque él remueve camadas de tolerancia que antes servían como anestesia para que pudieras soportar una vida que no era tuya. El desconforto no es un error de ajuste, es el ajuste en sí aconteciendo sin pedir licencia a tu ego. Tal vez ahora notes que tu respiración se quedó un poco más corta al recordar situaciones recientes que te drenaron sin motivo aparente, esas reuniones o llamadas que te dejaron vacío. O tal vez sientas un leve nudo en la garganta, como si hubiese palabras o verdades que ya no consigues más tragar energéticamente. Eso no es señal de conflicto inminente, es señal de honestidad interna emergiendo. El cuerpo para de negociar con lo que lo disminuye, incluso si la mente todavía intenta justificar y mantener la paz. Que hay un detalle importante aquí, que muda toda la perspectiva y que muchos ignoran. Este incómodo surge exactamente cuando la energía comienza a concentrarse para el salto. No es dispersión, es acúmulo de poder. Es como si el campo interno estuviese recogiendo sus recursos, retirándolos de lugares improductivos para preparar algo mucho mayor. Por eso, intentar volver a ser como antes, intentar recuperar la vieja normalidad en este estallo, solo genera más tensión y sufrimiento. El antes ya no comporta el ahora. Es en este punto crítico que la mayoría desiste de su propio proceso, tentando medicar el síntoma o distraerse para aliviar el desconforto, sin percibir que esa fase no pide adaptación ni reparación, pide escucha profunda. Y mientras permaneces aquí, simplemente oyendo, algo comienza a reorganizarse sin esfuerzo. Tal vez los hombros descienden otro poco, tal vez la mandíbula se suelta. Esos pequeños señales son el cuerpo confirmando que no hay nada errado contigo por no soportar más lo que antes soportabas. Más adelante, vas a percibir por qué este primer incómodo es el aviso más honesto de que la riqueza, no apenas material, sino energética, decisional y existencial, comenzó a mudar de frecuencia en tu vida. Por ahora, basta reconocer con amabilidad
Si todo te incomoda, no es porque perdiste el equilibrio, es porque el equilibrio antiguo se quedó pequeño, como ropa de un niño que ha crecido. Y seguimos profundizando, se impresa, porque el próximo estagio toca exactamente en el punto donde la mente comienza a culparse, y eso precisa ser disuelto con extremo cuidado. Después del primer incómodo físico y emocional, casi siempre llega algo más sutil y más pesado, la culpa silenciosa del despertar. No aparece como una acusación clara de un juez externo, aparece como una pregunta repetida por dentro, una sensación pegajosa de estar fallando en algo invisible. La mente empieza a revisar el pasado, a comparar ritmos con otras personas en redes sociales, a buscar dónde se desvió el camino, mientras el cuerpo permanece en un estado de alerta suave, como si esperara que algo se rompiera de una vez para justificar lo que se siente. Y esa espera cansa más que el propio incómodo inicial. Tal vez ahora reconozcas esa narrativa interna que surge sin ser invitada. Yo ya debería estar en otro lugar. He leído tanto, he meditado tanto. ¿Por qué no se refleja en mi realidad? Otros avanzan y yo sigo aquí estancado. No es una voz agresiva a gritos, es un susurro persistente que erosiona tu confianza. Ella se infiltra en los momentos de silencio, especialmente por la mañana o antes de dormir, cuando todo parece quieto de más. Y mientras la mente intenta encontrar una causa, el pecho se aprieta un poco, no por miedo al futuro, sino por una especie de decepción sin destinatario claro. Es ahí donde la culpa espiritual se instala, no como castigo real, sino como un intento desesperado del ego por mantener el control. La mente cree, ingenuamente, que si encuentra el error, si encuentra qué hiciste mal, podrá corregirlo y el dolor parará. Pero lo que está ocurriendo aquí no es un error de ejecución, no te equivocaste de técnica, es un cambio de estado del ser. Y los cambios de estado siempre desorientan a la mente lógica, porque no siguen la línea recta del esfuerzo y la recompensa inmediata. El cuerpo, que es más antiguo y sabio, entiende este lenguaje. Por eso hay días en los que te sientes exhausto sin haber hecho nada físico, como si hubieras corrido un maratón. Es porque la energía está ocupada en algo que no se ve, está recableando tus circuitos internos, drenando recursos para una reorganización profunda de tu identidad. Observa ahora si hay una presión suave en la parte alta del abdomen, en la boca del estómago, una sensación de peso que no es dolor, pero tampoco es neutral. Esa es la firma física de la culpa energética, el intento de asumir responsabilidad personal por un proceso evolutivo que no depende de tu voluntad pequeña. Escucha bien esto, no hiciste nada tarde, no perdiste el tren, no hiciste nada incompleto. Estás en una fase necesaria, un invierno del alma, en la que el campo interno se recalibra antes de permitir cualquier expansión externa sostenible. Y eso exige pausa, no corrección. Aquí es donde muchos se vuelven duros y crueles consigo mismos. Intentan forzar la alineación, hacer más afirmaciones, visualizar más fuerte, controlar cada pensamiento negativo, como si el proceso exigiera más disciplina militar. Pero cuanto más intentan forzar, más el cuerpo se contrae y se cierra, porque esta fase no responde al empuje ni a la fuerza de voluntad, responde a la rendición y al permiso. El sistema nervioso necesita sentir que no está siendo apurado, que no hay una meta arbitraria que cumplir para merecer estar bien. Y cuando esa presión cede, aunque sea un poco, algo se afloja en la garganta, como si la necesidad de explicarse y justificarse ante el mundo empezara a perder fuerza. Tal vez notes ahora que la respiración se vuelve más amplia, más redonda, al escuchar esto. No porque yo te haya dado una solución mágica inmediata, sino porque algo en ti se reconoce. La espera no fue un castigo, fue una incubación necesaria. La culpa surge cuando la mente no ve frutos visibles en el árbol, pero ignora el trabajo gigantesco que acontece en las raíces bajo la tierra oscura. Toda riqueza que precisa sustentarse por mucho tiempo, toda dinastía, todo legado, pasa por un periodo en que parece invisible o atrasada. Y hay algo más profundo aquí. Esta culpa no te pertenece realmente. Es un residuo cultural,
un programa heredado, una idea aprendida de que todo valor debe ser demostrado con productividad visible y rápida. Cuando esa idea se disuelve, el cuerpo responde con alivio inmediato. Los hombros bajan, el pecho se expande y aparece una sensación nueva y desconocida, no de triunfo, sino de descanso profundo. Ese descanso es el portal, porque solo cuando la culpa se va, la energía deja de desperdigarse en la defensa y empieza a acumularse para la creación. Antes de que pasemos a la siguiente fase, quiero invitarte a anclar esta liberación. Si sientes que estás listo para soltar la culpa de no estar ahí todavía, escribe en los comentarios una frase simple pero poderosa. Me permito mi propio ritmo. Al escribirlo, al exteriorizarlo, le das a tu mente consciente la orden de dejar de luchar contra el tiempo. Hazlo ahora si lo sientes, y nota cómo el cuerpo reacciona a esa declaración. Más adelante, vas a percibir por qué esta fase de culpa fue necesaria para desmontar una identidad que solo se sentía valiosa cuando estaba ocupada. Por ahora, basta quedarte aquí sintiendo cómo el peso interno pierde densidad. Nada está estancado, nada está perdido. Estás exactamente en el punto matemático donde la riqueza deja de ser presión y empieza a convertirse en coherencia magnética. Seguimos, porque el próximo movimiento no es externo, es una retirada silenciosa que cambia las reglas del juego. Después de la culpa silenciosa, ocurre algo que muchos interpretan mal si lo miran solo desde la superficie, una retirada instintiva. No es un aislamiento forzado por depresión, no es un rechazo consciente y odioso del mundo. Es una disminución natural, biológica, del impulso de exponerse, de hablar, de explicarse, de estar disponible 24/7 para todo y para todos. La energía comienza a recogerse hacia el centro, como lo hace la marea antes de cambiar de dirección, y ese movimiento no pide permiso a tu agenda social, simplemente sucede. Tal vez notes que ya no tienes la misma paciencia diplomática para conversaciones repetidas que no llevan a nada, que responder mensajes de WhatsApp se siente más pesado que levantar una caja, que ciertos compromisos sociales empiezan a generar una fatiga anticipada días antes de ocurrir. No hay drama, no hay pelea, no hay conflicto abierto, solo una sensación clara y rotunda de no. Y ese no viene cargado de agresividad, viene cargado de honestidad pura. El cuerpo empieza a cerrar puertas que la mente mantenía abiertas por hábito, por educación o por miedo a parecer mala persona. En este punto, es común que aparezca una sensación extraña de vacío social o emocional, como si estuvieras en una burbuja. No porque estés solo en el mundo, sino porque ya no te nutres de los mismos intercambios energéticos de antes. El silencio se vuelve más atractivo y nutritivo que el ruido, y al mismo tiempo, ese silencio puede asustar un poco al ego, porque no trae distracción. Trae presencia, y la presencia, cuando no se está acostumbrado a sostenerla, revela capas internas, miedos y sombras que antes quedaban cubiertas por la actividad constante y el ruido. Observa si ahora hay una sensación de espacio en el pecho, mezclada con una leve melancolía difícil de definir, un sabor agridulce. No es tristeza clínica, es más bien el luto necesario por versiones antiguas de ti que ya no tienen energía para seguir actuando el papel que escribieron otros. El sistema nervioso entra en un modo de conservación de batería, no por fragilidad sino por inteligencia estratégica. Está evitando el desperdicio de recursos vitales, mientras algo más profundo, tu nueva estructura se organiza. Desde fuera, para tus amigos o familia, este periodo puede parecer estancamiento, aburrimiento o desinterés. Desde dentro, es concentración pura. Toda riqueza real, antes de expandirse hacia afuera, pasa por un momento de invisibilidad absoluta. Es la semilla bajo la tierra. Es cuando el campo interno deja de responder a estímulos superficiales y empieza a priorizar la coherencia con el alma. Y esa coherencia no se negocia por likes ni por aprobación. Por eso, intentar forzarte a volver a ser sociable, volver a ser el alma de la fiesta,
volver a querer lo que querías hace 5 años, solo aumenta la fricción y el dolor. No porque estés fallando en ser tú, sino porque estás sintonizando otra frecuencia. Tal vez percibas ahora una suavización en los trapecios y el cuello, como si el peso de las expectativas externas comenzara a resbalar y caer al suelo. O tal vez sientas una quietud nueva en la base del cráneo, un lugar donde antes se acumulaba mucha tensión mental. Estas son señales físicas de que la retirada no es pérdida, es protección divina. La energía está aprendiendo a quedarse contigo, a nutrirte a ti primero, en lugar de dispersarse para sostener imágenes y máscaras que ya no te representan. Aquí es donde muchos confunden este proceso con apatía o desmotivación y corren a buscar ayuda para activarse. Pero hay una diferencia crucial y sutil. La apatía vacía y drena, la retirada consciente llena y restaura. Aunque todavía no sepas de qué te estás llenando, hay una sensación sutil de que algo se está acumulando por dentro, como una represa que sube de nivel. No es entusiasmo barato, es densidad de ser. No es impulso reactivo, es solidez. Y esa solidez necesita silencio absoluto para cuajar, para tomar forma. Más adelante, vas a reconocer con gratitud por qué este periodo de menor exposición fue el momento exacto en que tu riqueza dejó de depender de la validación externa. Por ahora, basta permitir que esta retirada ocurra sin resistencia, sin juzgarte por querer estar solo. No estás desapareciendo del mundo. Estás concentrándote para volver a él con verdad. Si este contenido está resonando en esa parte silenciosa de ti, considera compartir este video con esa única persona que sabes que también se está aislando para sanar. A veces, enviar esto es la mejor forma de decir te entiendo y no estás loco, sin tener que usar tus propias palabras. Seguimos. Porque después del recogimiento, viene una revelación que no hace ruido, pero lo cambia todo para siempre. Después de la retirada, cuando la energía ya no se dispersa intentando sostener lo que quedó pequeño, ocurre algo milagroso que no llega como un pensamiento. Llega como una comprensión corporal, casi discreta, como si el pecho reconociera una verdad antigua antes de que la mente consiga formular la frase. No hay fuegos artificiales, no hay ángeles cantando, solo una sensación de encaje interno que se instala lentamente, día tras día. Como cuando una pieza de un rompecabezas complicado finalmente encuentra su lugar y hace un clic silencioso después de mucho tiempo de presión. Tal vez ahora, en este preciso instante, percibas una calma extraña que no depende de si tienes dinero en el banco o si tu pareja te ama. Nada cambió drásticamente por fuera todavía, pero algo se acomodó irrevocablemente por dentro. Y esa calma no es resignación de quien perdió, es la coherencia de quien se encontró. Es el momento en que el cuerpo entiende que no estaba fallando, estaba afinándose como un instrumento musical, que el incómodo, la culpa y la retirada no fueron desvíos del camino, fueron ajustes precisos y quirúrgicos para permitir que algo más consistente pudiera surgir sin colapsar tu sistema. Aquí se revela algo fundamental sobre la manifestación. No era que todo te incomodaba porque estabas perdiendo tu vida, era porque estabas dejando de tolerar lo que nunca fue de tu talla real. La riqueza que se estaba formando en el éter no podía aterrizar en un campo saturado de concesiones internas y mentiras piadosas. Necesitaba espacio vacío, silencio fértil y una identidad menos fragmentada. Y ese espacio no se crea sumando cosas nuevas, se crea retirando lo que drena sin nutrir. Observa si ahora hay una sensación de amplitud suave en el abdomen bajo, como si la respiración encontrara un fondo más estable y seguro. Esa es la señal física de la integración. El sistema nervioso deja de escanear el entorno buscando amenazas invisibles y entra en un estado de receptividad tranquila. No es pasividad de no hacer nada, es disponibilidad para hacer lo correcto. Es cuando la energía deja de estar en alerta roja y comienza a organizarse para sostener más voltaje sin quemar los fusibles. En este punto, algo curioso ocurre con la idea de riqueza y dinero.
Deja de ser una imagen futura obsesiva, una meta distante que te salvará, y empieza a sentirse como una cualidad interna presente, aquí y ahora. No es dinero físico todavía, no es el premio todavía, pero es capacidad. Capacidad de elegir sin culpa, de decir no sin temblar, de permanecer en silencio sin la ansiedad de llenarlo. Y esa capacidad, esa soberanía interna, es el verdadero imán. Todo lo externo, el dinero, las casas, los amores, responde a ella más tarde, pero primero precisa estabilizarse la señal por dentro. Mucha gente se pierde aquí y abandona, porque espera una señal externa masiva que valide esta fase, un cheque en el correo, una llamada inesperada. Pero esta etapa no pide aplauso del público, pide asentamiento del actor. Es como si la vida te enseñara a sustentar un nuevo peso energético en tus músculos espirituales antes de colocar algo valioso en tus manos. Y mientras eso se integra, hay una sensación profunda de está bien así, que no depende de resultados inmediatos. Esa sensación es rara al principio, casi sospechosa, porque no nos enseñaron a estar bien sin razón, pero cuando aparece, el cuerpo la reconoce como la única verdad. Tal vez notes ahora que la urgencia casi desapareció de tu sistema. No porque todo esté resuelto en el mundo 3D, sino porque la prisa perdió el sentido lógico. El tiempo deja de ser un verdugo y se vuelve un aliado. Y esto cambia completamente la relación con el futuro. El futuro deja de ser un lugar al que hay que correr para salvarse y pasa a ser algo que se aproxima naturalmente hacia ti cuando tu campo está listo. Más adelante, vas a entender por qué esta revelación silenciosa fue el verdadero punto de virada de tu vida. No fue cuando ganaste la lotería, fue cuando dejaste de sufrir por no haberla ganado aún. Fue cuando algo se estabilizó dentro. Por ahora, basta permanecer con esa sensación de encaje, de esto es lo que soy, incluso que no consigas describirlo con palabras bonitas. Es real y cambia la estructura de tu realidad. Seguimos, porque después de esta integración silenciosa, la riqueza cambia definitivamente de naturaleza y de comportamiento. Después de que la revelación silenciosa se asienta en el tejido de tu cuerpo, algo profundo cambia en la forma en que percibes y atraes la riqueza. Ya no se siente como algo que debes cazar, perseguir, manipular o demostrar. Se siente como una consecuencia lógica. Se siente como una capacidad interna que se estabiliza, como una base de concreto firme sobre la cual la vida puede, finalmente, construir rascacielos sin riesgo de derrumbe. Tal vez notes que tus deseos empiezan a simplificarse drásticamente. No porque quieras menos o te conformes con poco, sino porque ya no necesitas tanto adorno para sentirte completo. La mente, que antes corría como un hámster en la rueda detrás de imágenes de éxito prestadas, ahora descansa un poco más. Y ese descanso es magnético, no es conformismo, es claridad de visión. Es el momento en que el cuerpo aprende que puede sostener grandes cantidades de energía, dinero, amor, atención, sin entrar en tensión traumática. Observa si ahora hay una sensación de peso agradable en el centro del cuerpo, como gravedad sana, como si estuvieras anclado al centro de la tierra. Ese peso no oprime, ancla. Es la firma somática de la madurez energética. La riqueza real siempre tiene peso, sustancia, porque trae responsabilidad y impacto. Y por eso, antes de entregarla, la vida se asegura a través de todas estas pruebas de que tengas la estructura interna suficiente para no desperdiciarla en trivialidades del ego. Aquí ocurre una mudanza sutil, pero decisiva para tu cuenta bancaria y tu corazón. La riqueza deja de ser un evento externo fortuito y se convierte en una relación interna contigo mismo. Empiezas a confiar más en tus decisiones viscerales, no porque tengas todos los datos analíticos, sino porque tu cuerpo dejó de entrar en conflicto cada vez que eliges un camino. Hay menos autosabotaje, menos negociación interna agotadora, menos ruido mental, y ese silencio operativo es exactamente lo que permite que las oportunidades de oro te encuentren. Los recursos y las sincronías comienzan a encontrarte sin la fricción de antes. Es como si hubieras quitado la estática de la radio
Es importante notar algo aquí. Cuando la riqueza cambia de naturaleza, también cambia la forma en que llega a tu vida. Ya no viene acompañada de caos, de dramas, de urgencia o de desgaste extremo que te deja enfermo. Llega de manera más limpia, más proporcional, más fácil en apariencia, pero profundamente alineada con quien te has vuelto. Y si antes parecía que el dinero o el amor entraban y salían como agua entre los dedos, era porque aún no había un contenedor interno estable. Ahora, ese contenedor existe. Eres tú. Tal vez ahora sientas una expansión suave en la espalda, en la columna, como si el cuerpo se apoyara mejor en su propio eje, o una sensación de firmeza en las piernas, una conexión con el suelo. Estas son señales de que la energía no está más dispersa en la cabeza, fantaseando, sino encarnada. Cuando la energía baja al cuerpo, la vida responde casi sin esfuerzo, porque no encuentra la resistencia de la duda. En este punto, el tiempo se vuelve elástico. El ya debería haber sucedido pierde fuerza y desaparece. El futuro no aprieta el pecho. Y esa relación más relajada con el tiempo es paradójicamente el acelerador cuántico más potente. Las manifestaciones reales se aceleran no porque las empujes, sino porque ya no las bloqueas con tu ansiedad de que no lleguen. Más adelante, al mirar hacia atrás desde la cima de tu montaña, reconocerás que este audio, este momento de comprensión, fue el punto exacto donde la riqueza dejó de ser un sueño y se convirtió en un estado del ser. No hubo anuncio en el periódico, no hubo señal espectacular en el cielo. Hubo estabilidad interna, y la estabilidad es la frecuencia del milagro. Nos acercamos al cierre de esta transmisión. Lo que resta ahora no es más explicación teórica, es integración celular. Un asentamiento final donde todo cobra sentido sin necesidad de palabras lógicas. Ahora que todo se ha asentado, no como una idea filosófica, sino como una sensación corporal real y tangible, es posible mirar hacia atrás sin tensión y sin rencor. No para analizar errores, no para corregir el pasado, sino para honrar el proceso, el incómodo inicial que sentías, la culpa silenciosa que te pesaba, la retirada involuntaria de la gente, la calma extraña que apareció después. Nada de eso fue un error, ni mala suerte, ni castigo divino. Fue un proceso de maduración biológica y espiritual. Fue la crisálida necesaria. Y la transformación real no hace ruido, porque lo que se vuelve estable y verdadero no necesita anunciarse a gritos. Tal vez notes en este momento una quietud diferente en tu habitación, como si el aire estuviera más ligero, como si el cuerpo ya no estuviera en guardia, esperando el próximo golpe de la vida ni la próxima señal desesperada. La respiración se mueve con menos interferencia mecánica. El pecho se siente más amplio y disponible, y hay una ausencia notable de urgencia por hacer algo ya. No es que todo esté resuelto mágicamente, es que ya no hay lucha interna contra el momento presente. Y cuando la lucha termina, la energía deja de fragmentarse y se unifica. Aquí ocurre lo más importante. La historia de víctima que contabas sobre ti empieza a perder fuerza y sabor. Esa narrativa de aún no lo logro, de casi llego, de siempre me falta algo, ya no tiene el mismo peso gravitacional. Se cae por su propio peso. No porque haya sido negada o reprimida, sino porque fue absorbida por una verdad más amplia. Estabas en preparación intensiva. Y la preparación real no se siente como progreso visible y lineal. Se siente como desmantelamiento interno. Se siente como vacío, silencio y simplificación forzada. Observa por última vez si ahora hay una sensación de firmeza tranquila en el centro de tu ser, como si estuvieras mejor apoyado en tus propios huesos. Esa es la señal de que la integración ha ocurrido. No necesitas convencerte mentalmente de nada. No necesitas prometerte cambios radicales mañana lunes. Algo ya se reorganizó hoy, y desde ese nuevo orden interno, la vida 3D no tiene otra opción que responder de otra manera, más proporcional a tu grandeza, más limpia de dramas, más coherente con la majestad de quien te has vuelto en el silencio. La riqueza que estaba despertando en ti nunca fue solo números en una pantalla,
aunque los números también responden a esto inevitablemente. Fue riqueza de criterio, de límites sanos, de presencia absoluta, de capacidad de sostener la luz sin colapsar. Y cuando esa base existe, lo externo deja de ser una amenaza o una obsesión dolorosa. Pasa a ser una consecuencia natural, no inmediata, no forzada, pero absolutamente inevitable, como el amanecer después de la noche. Si esta travesía tocó algo real en tu estructura, permite que no se quede solo aquí como un archivo de audio más. Deja un comentario abajo, no para el algoritmo, sino para ti. Escribe: integro mi nueva realidad. Al hacerlo, bajas la información de la mente a la materia. Es un acto de magia simple, y ahora no hay nada más que hacer. Nada que entender, nada que acelerar. Solo seguir viviendo desde este nuevo lugar interno, sabiendo, no con la mente, sino con la inteligencia de tu cuerpo, que nada estaba errado contigo. Todo, absolutamente todo, estaba madurando para este momento. Gracias por permitirte el colapso, porque gracias a él ahora puedes sostener la construcción.